Hola a todos, mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí presento mi primer vídeo como colaboradora del periódico El Liberal, a cuyo equipo de trabajo aprovecho para felicitar. Al igual que hago en mi canal de YouTube, aquí desarrollaré análisis de la política del presente y para ello tomaré partido por el materialismo filosófico, que es el sistema iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno. La principal diferencia respecto de mis publicaciones habituales será la duración. Frente al formato de larga duración que acostumbro a emitir desde mi canal, aquí ensayaremos vídeos cortos. Vamos a ver qué tal se nos da. Saludos por tanto a la audiencia y empezamos con esta primera entrega titulada Líder saharaui hospitalizado en España, rótulo al que tendríamos que añadir el siguiente subtítulo: Cuando la ética y la política entran en conflicto. Como muchos de ustedes sabrán, a principios del pasado mes de abril, el ministro de Exteriores argelino trasladó al gobierno de España una petición de auxilio para acoger en territorio español y dar tratamiento médico a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, hombre de 73 años enfermo de COVID-19. El domingo 18 de abril, Ghali llegó a Zaragoza a bordo de un avión medicalizado de la presidencia de Argelia y fue trasladado con escolta policial a la UCI del Hospital San Pedro de Logroño, donde por razones de seguridad fue ingresado como ciudadano argelino bajo el nombre de Mohamed Bambatuch. La noticia no fue desvelada hasta días más tarde y finalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores español declaró públicamente que habían accedido a la petición de Argelia por razones estrictamente humanitarias, por razones estrictamente éticas, podríamos decir, omitiendo otras razones de carácter estratégico, pues no olvidemos que Argelia es el primer suministrador de gas del mercado español. Por supuesto, esta acción de carácter estrictamente ético no pasó desapercibida para el gobierno de Marruecos, que se apresuró a emitir un comunicado acusando a España de haber ocultado premeditadamente la acogida del líder del Frente Polisario. Así, el Ministerio de Exteriores marroquí sostuvo que la decisión de las autoridades españolas fue un acto premeditado, una elección voluntaria contraria a la relación de buena vecindad, una decisión de la que Marruecos toma nota y de la que extraerá todas sus consecuencias. En efecto, Marruecos ha dado por inválidas las razones humanitarias, las razones de carácter ético esgrimidas por el gobierno español y ha declarado, abrimos comillas, que las consideraciones humanitarias no pueden ser una panacea que se conceda selectivamente, cerramos comillas. Claro, ante estas respuestas, algunos exclamarán escandalizados: ¿realmente las vicisitudes políticas pueden estar por encima de las consideraciones éticas, de la ayuda al prójimo y todo eso? ¿Acaso hemos de concluir que nuestros vecinos marroquíes tienen una psicología algo tosca que les impide ver nuestra buena voluntad? La respuesta a esta última pregunta es un no rotundo. No. Ni las autoridades marroquíes carecen de sentido ético, ni necesariamente actúan como malas personas o desde la mala fe. El problema es que efectivamente, y mal que nos pese, a menudo la ética queda subordinada a la política. Por eso es importante sacar a las cuestiones éticas y morales y, por supuesto, a las cuestiones políticas de las categorías puramente psicológicas y subjetivas, porque si no, no vamos a entender nada, como les pasa a algunos, por ejemplo, a Errejón. No a la guerra, no a la guerra. Podríamos definir la ética como el conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar la vida de los individuos. La profesión ética, por definición, sería la del médico. La moral, en cambio, tiene por objeto preservar la vida del grupo, esto es, la moral sería el conjunto de valores o de normas que ya son grupales, no individuales, son aceptados por costumbre y varían de unas culturas a otras. Ética y moral, por tanto, no son lo mismo, aunque a menudo los utilizamos como sinónimos. Unas veces los valores éticos coinciden con los valores morales y otras, las normas éticas y las normas morales, entran en conflicto. Gustavo Bueno puso como ejemplo de contradicción entre ética y moral precisamente la cuestión de los inmigrantes. Las normas éticas prescriben acoger, alimentar, dar al ojo y preservar la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la moral, que se aproxima más a la política, obliga a limitar el número de inmigrantes que puede acoger un país.
Porque si nos dejamos llevar por la ética, entonces la economía española se hunde. Pero bueno, la española, la sueca, la mexicana o la japonesa. Y gobernar se gobierna desde la política, no desde la ética, aunque desde luego un gobernante no puede estar falto de ética. A este respecto hay que dejar claro que el ejercicio real de la política pues barre y elimina toda consideración que tome como sujeto político algo llamado el ser humano, entendido en cuanto ente abstracto y sin apellidos, sin sexo, religión, nacionalidad, lengua, patria o familia. Ese es el enfoque que preside la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que algunos todavía se atreven a llamar universal. Los derechos humanos están enunciados desde la ética. Esta idea de ser humano en abstracto, que tanta presencia tiene en los discursos de la izquierda indefinida del presente, es a la que se apela desde el humanismo metafísico, ese que toma como sujeto de la historia la idea mítica de género humano, a una humanidad entendida como una sola y toda igual que progresa hacia un destino común. Pero la historia no la hace la humanidad, sino partes de esa humanidad, los estados y principalmente los imperios. Según este humanismo metafísico, que antepone la ética a la política, los estados debieran supeditarse a esa idea de ser humano en aras del progreso, el amor y la democracia, para acercarnos a la construcción de un hombre nuevo hermanado con todos los demás. Estos humanistas metafísicos despreciarán la idea de patria, considerarán las fronteras como conceptos arcaicos que rompen la unidad entre los hombres y se escandalizarán seguramente ante las declaraciones del gobierno marroquí. ¿Cómo puede oponerse a que un ser humano infectado de COVID-19 reciba tratamiento médico para salvar su vida? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este caso deja al descubierto que lo que pueda sucederle a un individuo queda determinado necesariamente por el suelo que pisa, justamente porque ese individuo de carne y hueso no es un ser humano en abstracto, sino que arrastra con él una historia y unas características que necesariamente tienen consecuencias sobre aquellos estados que le dan cabida. El problema que se desprende del caso que hoy nos ocupa es que Brahim Ghali no es un ser humano en abstracto, sino el líder del Frente Polisario. Esto es una persona histórica y políticamente configurada que lleva tras de sí, o con él, unos intereses que afectan no solo a su pretendida república, sino también a otro estado soberano, Marruecos, cuyos propios intereses entran en conflicto con los del Frente Polisario, pero en conflicto a muerte además. Los intereses de unos y otros podrán gustarnos más o menos, pero lo cierto es que esos intereses existen y exigen que las estructuras políticas que los salvaguardan tomen partido, más que nada porque estas mismas estructuras están determinando la vida de millones de personas, más o menos 37 millones en el caso de Marruecos y más de 250.000 en el caso de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. ¿Cómo no va a importarle a Marruecos lo que pueda sucederle a un individuo que atenta contra la propia eutaxia de su país? Y recordemos que eutaxia se refiere a la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo. ¿Cómo no va a tener trascendencia lo que España haga o deje de hacer con una persona que es líder político de un territorio que Marruecos pretende anexionarse en su afán expansionista, Estados Unidos mediante? Y por otro lado, ¿cómo no tener en cuenta que el Sáhara Occidental fue provincia española hasta el año 1976? Porque claro, no seamos ingenuos, que Marruecos tiene intereses expansionistas sobre territorio español es un secreto a voces, por mucho que nuestros políticos tiendan a ignorarlo. Pero estos ya son asuntos que necesitan desarrollos más amplios, así que si ustedes me lo permiten, Fortunata y Jacinta tratará la política imperialista de Marruecos directamente en su canal. Nos vemos en la semana que viene. Un saludo.